Me olvidé que me falta maquillarme.
Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta charla. El tema que vamos a tocar hoy va a ser el enfoque de púrpuras. Yo soy María Alejandra Carrasco Spitia, estudiante de décimo semestre, y nos está acompañando la doctora Ana María Guerra y el doctor Sergio Maya. Entonces, pues esas son las referencias que utilicé y esta es la tabla de contenidos. En cuanto a la definición, pues tenemos que la púrpura es un signo clínico que se manifiesta como lesiones cutáneas o mucosas rojo-violáceas que no blanquean a la digitopresión y fisiopatológicamente esto es lo que hacen es que representan la extravasación de sangre en la piel o en las mucosas y pues importante tener en cuenta que no es una enfermedad en sí, sino es un hallazgo clínico que puede corresponder a múltiples etiologías. En cuanto a su epidemiología, este es un signo frecuente en la práctica médica general y aún más frecuente en servicios de dermatología, medicina interna y reumatología. Y esa es la razón por la cual en la charla, sobre todo en la parte del enfoque diagnóstico y de paraclínicos, pues me voy a basar en guías de reumatología y de dermatología. Otro aspecto es que su incidencia realmente es difícil de estimar debido pues a su etiología diversa y a su presentación variable. Y también tener presente que en pacientes hospitalizados, las púrpuras pueden representar un hallazgo inicial o pueden representar una manifestación cutánea secundaria a enfermedades sistémicas. Ya hablando más en detalle con respecto a las poblaciones por grupos de edad, tenemos que en los pacientes pediátricos las púrpuras son comunes, sobre todo secundario a infecciones virales. También la púrpura secundario a vasculitis por complejos de IgA, que esta pues tiene una incidencia anual de 15 a 20 casos por cada 100.000 niños, siendo esta la vasculitis más común en la infancia. Y también tenemos la trombocitopenia inmunitaria. En adultos jóvenes hay una menor prevalencia que en la infancia y las causas más comunes son la trombocitopenia inmunitaria crónica, también las vasculitis asociadas a enfermedades autoinmunes, púrpuras por ejercicio o por trauma, el síndrome de Ehlers-Danlos y también pues tener en cuenta que el uso de anticonceptivos orales y la presencia de trastornos autoinmunes puede aumentar la incidencia, sobre todo en mujeres jóvenes. Y ya finalmente en adultos mayores la frecuencia de presentación va a estar aumentada por las siguientes causas, como la fragilidad capilar, que es lo que se conoce como la púrpura senil, y se presenta en el 10 a 30% de adultos mayores a 70 años, también la polifarmacia, los trastornos hematológicos y la presencia de enfermedades vasculares o autoinmunes. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos varios grupos. Entonces tenemos los fármacos, sobre todo el uso de heparina, de warfarina, de quinina, de antibióticos beta-lactámicos, de las sulfas, los AINES y otros. En cuanto a las infecciones, tenemos sobre todo virus respiratorios, también virus de la hepatitis B o C, el VIH e infecciones bacterianas. También condiciones sistémicas, sobre todo las enfermedades reumatológicas, en donde se dice que la mayor incidencia de púrpura se presenta en lo que es el lupus eritematoso sistémicos, las vasculitis sistémicas y la artritis reumatoidea. También cáncer, sobre todo linfomas y leucemias, y también trastornos plaquetarios, que recordemos que estos pueden ser o congénitos o adquiridos. También pueden haber factores ambientales como el frío extremo, tal como lo veríamos en crioglobulinemias o púrpura por aglutininas frías, y también en condiciones como por trauma leve repetido, que es lo que se conoce como la púrpura traumática. En cuanto a su fisiopatología, pues tenemos que la púrpura es el resultado de la extravasación de sangre hacia la dermis o el tejido subcutáneo y ese fenómeno ocurre por la alteración de alguno de los siguientes componentes del sistema hemostático. Entonces, por un lado, tenemos la alteración de la pared vascular, que aquí lo que ocurre es que va a haber un daño o fragilidad de esos capilares o vénulas que van a permitir finalmente el paso de eritrocitos fuera del vaso hacia la dermis. También puede deberse a inflamación, que es sobre todo en las condiciones de vasculitis, o otras condiciones como fragilidad estructural o infiltración vascular. En segundo lugar, tenemos los trastornos plaquetarios, que acá tenemos dos grandes grupos, que son la alteración en la cantidad, es decir, la trombocitopenia, y la alteración en la función, que sería la trombocitopenia. También las trombocitopatías. En tercer lugar, tenemos las alteraciones de la coagulación, que el mecanismo se da por la ausencia o disfunción de uno o varios factores de la coagulación, que finalmente impide la formación estable del coágulo y pues con eso tendríamos una hemorragia térmica.
Semiológicamente, esto lo podríamos correlacionar con el nivel de las capas de la piel que se podrían ver alterados. Entonces, por ejemplo, si el sangrado es superficial y leve, van a aparecer sobre todo petequias. Si es un poco más profundo, pueden aparecer ya máculas purpúricas y si es más intenso o profundo, ya podemos ver o equimosis o incluso hematomas. Y finalmente, también podríamos tener alteraciones mecánicas o traumáticas, que serían lesiones por fricción, por presión o por fuerzas físicas que dañan los capilares sin necesidad de alguna enfermedad sistémica subyacente. Y los ejemplos más comunes de esto van a ser las púrpuras traumáticas por roce o presión, como el uso de cinturones o de vendajes, también las que son inducidas por ejercicios, que se verían sobre todo en los miembros inferiores de personas que practican atletismo, por ejemplo, y también fenómenos de valsalva prolongados. En cuanto a su clasificación, pues tenemos que este va a ser como el primer paso del enfoque diagnóstico. Entonces, tenemos que definir a la palpación si se trata de lesiones palpables o no palpables. Es decir, pues si son lesiones que están planas o sobrelevadas. Y pues así entonces voy a enfocar la charla entre las lesiones no palpables, en donde encontramos o las podemos clasificar según su tamaño. Entonces tenemos petequias cuando son menores a 4 milímetros, también en máculas purpúricas cuando miden de 4 a 10 milímetros y en equimosis cuando miden más de 10 milímetros o pues 1 centímetro. Y en las palpables tendríamos aquí la diferencia o lo importante es hacer la diferencia según si las lesiones tienen un patrón retiforme o no, y si tienen ese patrón pues en red, diferenciar si son de tipo inflamatorias o no inflamatorias, que pues más adelante voy a detallar cada una de estas. Acá pues esta es una imagen resumen en donde nos menciona el abordaje similar a lo que ya les comenté, que es pues, hacer la diferenciación de las lesiones en términos de si se trata de una lesión primaria o secundaria, que nos haría pensar en algún trastorno aparte, también en cuanto a su morfología, sobre todo en términos de tamaño, y lo del patrón retiforme que les comentaba. La palpación también súper importante, pues porque vimos que era como el punto de partida. Y por otro lado, también es muy importante tener claro lo que es el lívido reticularis, que básicamente pues hacer la diferenciación con eso, porque esa es una lesión que aparece en la piel, usualmente en las extremidades inferiores, y va a ser secundario el flujo lento de la sangre como reflejo de cómo se encuentra la vasculatura dérmica. Entonces tenemos que la morfología de la púrpura retiforme es el resultado de la oclusión de los vasos que produce este lívido reticularis, pero las dos entidades se pueden distinguir por la presencia o la ausencia de púrpura, pues tal como lo dice el nombre de las púrpuras. Entonces voy a comenzar con el lado del algoritmo, pues acá en la parte superior lo pueden ver, correspondiente a las púrpuras no palpables, que recordemos es importante hacer la diferenciación de las lesiones según su tamaño. Entonces, en primer lugar, vamos a tener a las petequias, que son las que miden menos de 4 milímetros. En cuanto a su semiología, pues como lo vemos aquí en las imágenes, las petequias son lesiones puntiformes, rojo-violáceas, planas y importante que como son púrpuras, esas no van a desaparecer a la digitipresión. Em, Acá como causas importantes vamos a tener las causas plaquetarias y las causas no plaquetarias. En cuanto a las causas plaquetarias, encontramos por un lado la trombocitopenia, que pues acá como causas más importantes a estudiar tendríamos la púrpura trombocitopénica idiopática y la trombótica. La idiopática es básicamente por anticuerpos antiplaquetarios y la trombótica es por deficiencia de una enzima que va a dividir ese factor de von Willebrand. O sea, no habrían como esos fragmentos. Em, hay también otras trombocitopenias adquiridas, ya sea por destrucción periférica, por medicamentos o por causas como infiltración, fibrosis o fallo de la médula ósea y también en coagulación intravascular diseminada como signo temprano en la enfermedad. También como otra causa plaquetaria tenemos la función plaquetaria anormal, que acá vamos a encontrar los defectos en la función de las plaquetas en sí, que son lo que conocemos como las trombocitopatías, que son trastornos que llevan a la adhesión o a la agregación disfuncional de las plaquetas, que pues pueden ser defectos congénitos por mutaciones o adquiridos secundarios sobre todo al uso de medicamentos o a condiciones como insuficiencia renal o gamapatía monoclonal.
Y ya en cuanto a las causas no plaquetarias, hay cosas que aumentan esa presión venosa intravascular, sobre todo lo que les mencionaba anteriormente, por ejemplo, aumentos repentinos de la presión, de las maniobras de Valsalva, también traumatismos, escorbuto, pues deficiencia de vitamina C, también atrofia por esteroides y afecciones inflamatorias. En cuanto pues al enfoque diagnóstico que le daríamos a estas patologías, pues importante el hemograma, que pues en el caso de las trombocitopenias veríamos evidencia de un bajo recuento plaquetario. También podríamos ver una prolongación de los tiempos de coagulación. En cuanto al frotis de sangre, pues pueden haber plaquetas de tamaño normal o más grandes del usual. También podríamos encontrar esquistocitos y disminución de las plaquetas. Y siempre importante solicitar un panel infeccioso porque como vimos, las causas infecciosas son muy comunes, entonces es importante descartar eso. Em, También importante el uroanálisis porque podríamos ver en casos avanzados hematuria o proteinuria. Finalmente, pues en estos que ya son trombocitopatías, los paraclínicos a pedir serían más detallados según la sospecha clínica, como el factor 8 o niveles del antígeno del factor de Bono-Willer-Brandt. O también en las causas no plaquetarias, importante preguntar sobre todo los antecedentes farmacológicos, pues porque son una causa muy importante de esto. Y hay casos en los que se podría considerar hacer una biopsia de piel sobre todo para hacer el diferencial con las vasculitis. En cuanto ya a las siguientes lesiones de la púrpura no palpable, tendríamos las lesiones que miden de 4 a 10 milímetros, que serían las máculas purpúricas. Entonces, básicamente, pues esas lesiones en su semiología, como lo vemos en las imágenes, son pues ya mucho más grandes las lesiones, también rojo-violáceas, planas y no van a desaparecer a la digitopresión. En cuanto a sus causas principales, tendríamos una trombocitopenia, lo mismo, es alteración en la cantidad de las plaquetas, pero en este caso asociado a infección, a inflamación o trauma. Y también tenemos aquí una nueva entidad que es la púrpura hiperglama gleunémica de Waldenström. Esta es menos común, pero esta ya sería enfoque de reumatología. En cuanto a los paraclínicos a pedir, sería un hemograma, también tiempos de coagulación, ionograma, función renal, reactantes de fase aguda, el nivel de vitamina B12 en caso de sospecha de esta púrpura o biopsia de piel, sobre todo esta se recomienda en casos donde las máculas purpúricas persisten a pesar del tratamiento, cuando ya son muy extensas, que comprometen más allá de los miembros inferiores, cuando son atípicas, es decir, cuando están acompañadas de otras lesiones que no aparecen usualmente, o cuando se acompañan de síntomas sistémicos, sobre todo como fiebre o pérdida de peso. Ya por último, en la parte de las no palpables tenemos entonces las lesiones que miden más de 1 centímetro, que son las equimosis, y pues al igual que en las lesiones anteriores, todo va pues encaminado a identificar trastornos de la coagulación, que pues es básicamente lo que se tienen que llevar en lo que se centran las lesiones no palpables. En cuanto a su semiología, pues van a ser máculas de más de 10 milímetros, van a tener usualmente característico una evolución de color, primero pues de rojo, después verde o amarillo, y esto pues se debe a la degradación de la hemoglobina. También esas tienen bordes irregulares y como pues característico de las púrpuras tampoco van a desaparecer a la digitopresión. Importante que esas, a diferencia de las anteriores, pueden o no presentar dolor. Aquí como causas principales tendríamos defectos de la coagulación, secundario el uso de medicamentos como anticoagulantes, también enfermedades crónicas como insuficiencia hepática, donde haya una síntesis deficiente de los procoagulantes o de una deficiencia de la vitamina K, o en algunos casos en la coagulación intravascular diseminada. También un pobre soporte de los vasos sanguíneos. En gran medida encontramos la púrpura senil, que es la que les mencionaba que se presenta sobre todo en adultos mayores y aparece a medida que pues, se van atrofiando los tejidos dérmicos y aumenta así la fragilidad de los vasos sanguíneos. También hay otras causas como el uso de corticosteroides, ya sean tópicos o sistémicos, también el escorbuto, amiloidosis o el síndrome de Ehlers-Danlos. Y en los trastornos plaquetarios tendríamos defectos como tal de la función plaquetaria o trombocitopenias adquiridas o congénitas. En cuanto a los paraclínicos,
Lo más importante es el hemograma y los tiempos de coagulación, que pues, nos pueden orientar hacia los trastornos de la coagulación. También muy importante tener en cuenta siempre los antecedentes farmacológicos, pues porque vimos que hay varias causas secundarias al uso de medicamentos. También en cuanto a la amiloidosis sistémica, pues esta puede afectar grupos de diferentes edades y tiene o pues puede tener efectos sobre varios órganos. Entonces aquí sí pediríamos pruebas más específicas según la sospecha que se tenga. Y en cuanto a los trastornos plaquetarios, también lo mismo, hemograma y tiempos de coagulación, lo más importante. Ahora pues vamos a hablar del otro espectro del algoritmo o pues según si son lesiones palpables o no palpables y empezaríamos a hablar de las púrpuras palpables, en este caso de las no retiformes. Entonces, en cuanto a su semiología, tenemos que son lesiones petequiales o también pueden ser máculas purpúricas. Estas ya van a ser ligeramente elevadas. Su distribución usualmente simétrica, especialmente en extremidades inferiores, tal como lo vemos en esta imagen. El color puede ser rojo violáceo, sin patrón reticulado, que pues es la diferencia principal con las lesiones retiformes. Y importante también tener en cuenta que esas van a tener ausencia de necrosis o de ulceración. Entonces, cuando tenemos un paciente con una púrpura que es palpable, lo primero que debemos pensar es en vasculitis como principal diagnóstico diferencial. Y en este caso, hablando del patrón no retiforme, vamos a tener como entidad principal lo que son las vasculitis leucocitoclásticas. Y lo más importante aquí pues, va a ser el examen físico, porque usualmente esos pacientes pues, van a presentar esas lesiones cutáneas típicas que les comenté, pero adicionalmente a eso podrían tener síntomas pulmonares o renales. También muchas veces van a presentar claudicación en las extremidades o pulsos asimétricos. Entonces, pues es importante tener estas cosas en cuenta. Acá lo más común que vamos a tener, pues van a ser secundario a vasculitis de pequeño vaso o de vaso mediano a grande, que por ejemplo en las de pequeño vaso, pues vamos a tener el depósito inmunocomplejo, ya sea IgG o IgM, que serían por causas idiopáticas o posinfecciosas o inducidas por medicamentos, tal como lo hemos visto pues, en otras causas también, por IgA, que puede ser idiopática o secundaria a lo mismo, infecciones o medicamentos, y otro tipo de vasculitis como la vasculitis urticarial o la vasculitis pustulosa, que estas son entidades mucho más específicas. Y en este caso tendríamos también las crioglobulinemias mixtas o las vasculitis reumáticas que están asociadas a enfermedades reumatológicas, tal como su nombre lo dice, como el lupus, artritis reumatoidea o el síndrome de Sjögren. También tenemos las vasculitis leucocitoclástica Pauci inmune, que acá vamos a encontrar las vasculitis asociadas a ANCA, que pues, tenemos sobre todo la granulomatosis con poliangeitis, la poliangeitis microscópica y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que pues su diagnóstico va a ser con biopsia, o también tenemos otras, pero esas sí van a ser mucho menos comunes. Los hallazgos pues, sugestivos de vasculitis en los estudios de rutina que podríamos mandar a esos pacientes, tendríamos un hemograma con anemia de enfermedad crónica, también puede haber trombocitosis o eosinofilia. Los reactantes de fase aguda también suelen estar aumentados, por ejemplo, la BCG y PCR. También importante hacer ese estudio del perfil infeccioso, sobre todo pruebas de hepatitis B o pruebas de hepatitis C, que son los que más se encuentran positivos en estos casos. Y ya en cuanto al estudio pues, de enfermedades autoinmunes con autoanticuerpos, pero esto le corresponde más al área de reumatología, también radiografía de tórax y uroanálisis, por lo que les comentaba que esos pacientes pueden tener esa afección pulmonar o renal y también el sedimento urinario. Y en cuanto a las pausa inmune, pues aquí como son asociadas a ANCA, tendríamos que medir los anticuerpos anti-PR3, anti-MPO, que eso pues también es más de la parte de reumatología. Lo mismo el perfil infeccioso para descartar o identificar la causa, uroanálisis y radiografía de tórax por el compromiso de órganos secundarios y se recomienda medir los niveles de crioglobulinemia, sobre todo cuando hay presencia de fenómeno de Raynaud y cuando hay lívido, porque pues entonces eso ya nos haría pensar más en otro tipo de vasculitis, como vasculitis por inmunocomplejos. Ahora tenemos las que no son leucocitoclásticas, que entonces van a ser las menos comunes. Aquí tendríamos el eritema multiforme, la pitiriasis liquinoide y varioliforme aguda, erupciones purpúricas pigmentadas y también la púrpura de Waldenström.
Importante acá pues medir los reactantes de fase aguda, que lo mismo pueden estar aumentados, el perfil hepático, los electrolitos y el perfil infeccioso. Y cuando esas lesiones se vuelven recurrentes, que sobre todo es cuando ya pasan de estar en miembros inferiores a en miembros superiores, se recomienda medir los autoanticuerpos y también estudios de malignidad. Y pues en las imágenes vemos como esas papulares o nodulares. Y entonces ya hablando de las retiformes, recordemos que estas se pueden dividir en cuanto a las inflamatorias y a las no inflamatorias. Vamos a comenzar con las inflamatorias, que como leemos en la imagen, esas lesiones suelen ser de morfología ya reticular, son de color púrpura oscuro, su tamaño pues realmente es muy variable. También la distribución va a ser predominantemente en extremidades inferiores, pero se puede presentar también en otras áreas como glúteos o muslos. A menudo su centro puede estar más necrótico o puede tener una coloración diferente como a las lesiones más periféricas. Esas lesiones suelen ser dolorosas y a veces pueden ser o induradas o ulceradas, por ejemplo, como esas lesiones. En el contexto pues, de las vasculitis, el compromiso puede limitarse a vasos dérmicos, como por ejemplo en las vasculitis por IgA, o puede extenderse a vasos dérmicos y subcutáneos, como ocurre en entidades como la crioglobulinemia mixta, las vasculitis reumáticas y otras como la poliartritis nodosa, la microscópica y la granulomatosis con poliangeitis. El abordaje diagnóstico de las vasculitis en este caso pues incluye la solicitud de exámenes también básicos como el hemograma, los tiempos de coagulación y como ya pues lo he venido mencionando en otras causas, siempre también evaluar ese compromiso renal y en este caso también importante ver si hay sangre oculta en heces, pues porque eso ya puede tener un compromiso más sistémico y pues así nos puede orientar como hacia una posible etiología subyacente. También podemos tener inflamación o oclusión o constricción de vasos dérmicos, que son entidades que pueden manifestarse clínicamente como vasculopatía livedoide, vasculitis séptica, sabañones o pioderma gangrenoso. Para su evaluación es importante solicitar estudios complementarios, como lo mismo el hemograma completo, los tiempos de coagulación y en este caso ecografía Doppler, porque ya los pacientes pueden tener un compromiso más que todo vascular y también cultivo como para identificar con todo eso pues alteraciones ya sean hematológicas o de los tiempos de coagulación o ya algo más severo como un compromiso vascular o infecciones asociadas, ya que esas lesiones como les dije usualmente pueden estar ulceradas pues tienen más susceptibilidad a infectarse. Y pues como vemos aquí en las imágenes, la semiología característica de estas lesiones van a ser placas eritemato violáceas mal definidas, y con áreas de necrosis o de ulceración, como lo vemos ya en este caso más avanzado o pues aquí. Y ya pasando a las entidades retiformes, pero no inflamatorias, tenemos a las trombopatías que comprometen a alteraciones pues, en la función o en el número de las plaquetas, como puede ser en el síndrome de trombocitopenia inducida por heparina, también secundaria a trastornos mieloproliferativos, que pasa lo mismo que recordemos en la charla que hemos visto, que siempre revisar como los antecedentes farmacológicos y patológicos de los pacientes y otras condiciones menos comunes como la hemoglobinuria paroxística nocturna o la púrpura trombocitopénica trombótica. Pues acá, importante, siempre se solicita el hemograma, los tiempos de coagulación, también el frutis de sangre periférica, el perfil hepático, el perfil de hemólisis y el uronálisis. Y por otro lado, también tenemos trastornos por precipitación o aglutinación por frío, que lo veíamos en los factores de riesgo, como esas condiciones ambientales que pueden predisponer, que serían como la crioglobulinemia, generalmente es monoclonal, la criofibrogenemia y la presencia de crioaglutininas. Aquí se recomienda la realización de estudios como crioglobulinemia, el uroanálisis, perfil infeccioso y biopsia de piel para confirmar el diagnóstico. Y pues en las imágenes vemos que pueden tener esas lesiones purpúricas con placas eritematosas, que pues van a ser típicas de esos procesos, pues porque aquí va a ser muy importante ya sea o la alteración vascular o una respuesta inmunológica alterada.
Ahora también tenemos pues, la oclusión vascular causada por microorganismos, que puede ocurrir secundario a hongos que invaden los vasos sanguíneos. También tenemos el ictema gangrenoso, estrogli- estrogiloidiasis diseminada, el fenómeno de Lucio pues, en la enfermedad de Hansen y también fiebre maculosa de las montañas rocosas. Y aquí pues, es importante hacer el abordaje con hemograma pues, para ver alguna causa infecciosa, también cultivo y uroanálisis. Y también podemos tener, por otro lado, las alteraciones sistémicas que van a predisponer a fenómenos oclusivos, que pues aquí tendríamos alteraciones o deficiencias, sobre todo de, de las proteínas C y S, necrosis inducida por warfarina, que esta es una condición muy importante que siempre se debe tener en cuenta en pacientes que están con este medicamento. También púrpura fulminante posinfecciosa, que es una condición poco frecuente. También presencia de anticuerpos antifosfolípidos o del anticoagulante lúpico y también se ve en muchos casos, sobre todo en el pabellón auricular, secundario al uso de cocaína adulterada con levamisol. Entonces, siempre también pues, en la historia clínica, revisar los antecedentes tóxicos de los pacientes. Y el abordaje de los pacientes, lo mismo, hemograma, tiempos de coagulación, en algunos casos ya muy específicos, test genéticos, sobre todo cuando se sospecha de alguna alteración de estas proteínas o autoanticuerpos. En ese caso también tenemos las coagulopatías vasculares, que estas incluyen trastornos como la vasculopatía livedoide o atrofia blanca, la papulosis atrófica maligna, el síndrome de Sneon y la deficiencia de adenosina deaminasa 2. Para su evaluación, pues se utilizan estudios como el hemograma, también una ecografía Doppler y el diagnóstico diferencial con enfermedades del tejido conectivo. Aquí pues en las imágenes vemos esas lesiones que ya van a ser mucho más atróficas, que van a ser también de ese patrón livedoide en piel, con áreas de hipopigmentación, también pues pueden tener en algunos casos ya cicatrices, pues porque son condiciones ya crónicas. Y también tenemos como última causa de las no inflamatorias el embolismo o depósito de cristales, ocurre cuando estructuras cristalinas como los cristales de colesterol o de oxalato o condiciones como la endocarditis marántica, el mixoma auricular, globulinas cristalinas o el síndrome hipereosinofílico generan una obstrucción vascular y pues esto claramente va a generar un daño de todo el endotelio y pues daño tisular. Para esto, pues se solicita hemograma, perfil infeccioso, también en algunos casos arteriografía, pues para estudio vascular y también autoanticuerpos, sobre todo ANA, pues según la sospecha clínica que se tenga. Y pues vemos aquí, pues en la imagen, los dedos que tienen ya ese aspecto muy tumefacto y también violáceo, que esto pues ya nos va a sugerir como un compromiso más isquémico, pues como una isquemia más distal secundario pues a esos embolismos que generan la oclusión. Ya pues teniendo en cuenta ese algoritmo, podríamos ver entonces cuál va a ser el enfoque eh, con respecto a las áreas de dermatología y reumatología. Entonces, en cuanto a dermatología, el enfoque va a ser la identificación del patrón cutáneo de las lesiones y en reumatología pues va a ser asociar esas lesiones con alguna patología sistémica de base. La herramienta clave en dermatología pues, va a ser la biopsia cutánea, en reumatología los estudios de los autoanticuerpos, como la inmunología o marcadores inflamatorios. Y en cuanto al tratamiento en dermatología, va a ser sobre todo enfocado a los cuidados tópicos y a antibióticos en caso de lesiones que tengan alguna infección. Y en reumatología, pues medicamentos inmunosupresores, anticoagulantes o pues también los corticoides. Ya en cuanto al manejo, pues este va a depender mucho de cada condición específica, como lo vimos, son muchas etiologías, pero aquí pues un manejo general para que nos llevemos de mensaje sería primero pues identificar claramente la causa y tratar esa causa subyacente. Este va a ser el pilar más importante del tratamiento. Vamos a investigar si es una causa primaria, es decir, si es una condición idiopática o si es secundario, como lo veíamos sobre todo a infecciones, a medicamentos, a neoplasias o a enfermedades autoinmunes.
En segundo lugar, sería evaluar signos de severidad y, en este caso, en la presencia de estos signos, hospitalizar a los pacientes. Los signos de severidad serían lesiones que se acompañen de una afectación sistémica grave, también vasculitis necrotizantes severas o lesiones rápidamente progresivas, sobre todo que empiecen con síntomas sistémicos o que se extiendan del lugar. También cuando se presentan hemorragias importantes, trombocitopenias severas que cuenta con menores a 50.000 y cuando hay deterioro pues, del estado general del paciente. En cuanto al tratamiento dirigido, tenemos los corticoides sistémicos que pues, van a ser primera línea en muchas vasculitis o en púrpuras inflamatorias, que como veíamos las vasculitis son una causa muy importante de las púrpuras. También tenemos los inmunosupresores, que son usados cuando hay afección sistémica o enfermedad refractaria, sobre todo medicamentos biológicos, pero pues su elección va a depender del órgano afectado, del perfil de toxicidad y de las comorbilidades presentes, y acá sobre todo cuando necesitamos de la ayuda de reumatología. También antibióticos cuando hay infecciones secundarias, sobre todo en esas lesiones ulceradas. Y en cuanto a los cuidados dermatológicos, sobre todo el uso de emolientes, de curaciones y pues la higiene de las lesiones, esto con el objetivo de prevenir y tratar complicaciones locales, de promover la cicatrización y de aliviar los síntomas y con eso pues la calidad de vida de los pacientes. Sabiendo que los síntomas principales que podrían manifestar en piel serían el dolor y el prurito. Y ya pues las conclusiones de esto sería que pues la púrpura es un signo, no es un diagnóstico. Su valor radica en la correcta interpretación clínica y en el enfoque que se le vaya a dar a los pacientes. También es importante que el patrón morfológico y el contexto clínico, como los antecedentes, sobre todo farmacológicos o patológicos o tóxicos, pues es lo que nos va a orientar finalmente hacia la etiología. Importante también que la interdisciplinariedad entre dermatología y reumatología es esencial y que la biopsia cutánea y la inmunología son herramientas claves pues, para apoyar la sospecha clínica. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Alejandra, mil gracias por esta conferencia. No es fácil darla, esta charla, por lo grande que es todo lo que son vasculitis. Podemos quedarnos hablando toda la noche de ello. Yo diría que es un manejo multidisciplinario donde no solamente la reumatología, tenemos que apoyarnos con el infectólogo, con el hematólogo. La biopsia es importante, pero no siempre nos va a llevar al diagnóstico. Te felicito por tu charla y una muy buena noche a todos. Muchas gracias, doctora. Chicos, muchas gracias por su asistencia. Si quieren, entonces nos ayudan llenando el link de la asistencia. Gracias.